Hoy vamos a hablar de un tema tan de actualidad, aunque ya han pasado más de 5 décadas del suceso, pero siempre es actualidad. Y hoy vamos a estar con un guerrillero del periodismo. ¿Te puedo decir, puedo llamarte guerrillero del periodismo, Juan Carlos? Juan Carlos, muchísimas gracias. ¿no? Juan Carlos es pues una eminencia en el mundo del periodismo, exdirector de la carrera de comunicación de la Universidad Católica, docente universitario, investigador, muy metido en el tema de la investigación, o cómo se llama el trabajo que has hecho, el trabajo de la investigación ligada a la guerrilla, a la guerra, a los conflictos, si vale el término. En primer lugar, un cordial saludo, María René, Luis, me da mucho gusto estar en la televisión universitaria. Siempre que me convocan, acudo con el mayor de los gustos. Un cordial saludo también a Henry y Carmen de Bolivia, tierra querida. Bien, básicamente yo soy un periodista, y me he dedicado al periodismo desde hace ya 60 años. He escrito, he practicado siempre la crónica y la semblanza. Tengo libros de crónica, libros de semblanza, que son mis géneros favoritos. Y me tocó cubrir la guerrilla del Che Guevara siendo muy joven. Cuando yo tenía 22 años, estaba iniciándome en el periodismo, en la agencia de noticias Fides, de la que soy cofundador con el padre Gramún. Y padre Gramún me envió a Camiri para cubrir la guerrilla, cuando no se sabía que era una guerrilla, había dudas si eran traficantes, si eran contrabandistas, abigeos, y tampoco se sabía que estaba el Che Guevara. Y fui por una semana con un maletín, con una muda, con 3 mudas para la semana, mi máquina de escribir Olivetti portátil, y me fui por una semana y me quedé un año cubriendo la guerrilla. Yo en esa época estaba estudiando Derecho, no había todavía periodismo, no se había abierto la carrera de comunicación social en la Católica. Después me pasé a esa carrera y soy egresado de la primera promoción también. Y desde entonces pues me tocó cubrir muchos conflictos armados. No los elegí, pero como corresponsal de una agencia internacional, la DPA, salí primero a Buenos Aires, después estuve en Centroamérica, Cuba, y finalmente terminé como director de la agencia, del servicio en español de la agencia, en Madrid. Y claro, me tocó cubrir muchos eventos, muchos conflictos armados, la Guerra Sucia Argentina, el conflicto centroamericano, la Guerra Civil salvadoreña, el alzamiento indígena zapatista de Chiapas, el periodo especial en Cuba, y varios conflictos de ese tipo en toda el área de Centroamérica y el Caribe. Y debido a esto, pues bueno, todo eso lo traduje, bueno, en su momento en crónicas que escribí para mi agencia, que se publicaron en los medios de América Latina y Europa, que pues recogí en varios libros que los he publicado acá. María René, ¿qué rato ya has cerrado tu boca? Porque cada vez estaba escuchándole a Juan Carlos, porque realmente qué trayectoria, Juan Carlos. Así es, ¿no? primeramente un honor poder estar acá en este espacio en el cual hablamos de capítulos que han marcado la historia de nuestra Bolivia en un año del Bicentenario. Escritor, lo hemos presentado, periodista, docente universitario, pero soldado de la información y del periodismo, y en ese contexto, con toda una experiencia vivida, adquirida en territorio nacional y fuera de nuestras fronteras. ¿Qué debemos hablar, Juan Carlos, estimado, respecto a antecedentes que puedan ayudarnos a entender la llegada del Che en Bolivia para luego entrar ya en materia del tema? Porque de tantos temas que seguramente podríamos hablar hoy día contigo, nos has dado toda una lista, ¿no? Un abanico de eventos realmente. Hoy vamos a hablar estrictamente de la Che en Bolivia, la presencia del Che Guevara, el contexto. ¿Qué pasa? Che Guevara pelea con Fidel Castro. ¿Por qué decide dejar primero ministro de Economía en Cuba, en fin, de ahí se va a África, se va al Congo, en fin, y luego decide venirse aquí? ¿Por qué crees que Che Guevara ha tomado esa decisión? ¿Pelea con Fidel Castro? Bueno, debo decir para empezar que la guerrilla del Che Guevara
no solo marcó mi vida personal y profesional, como dije, porque me tocó cubrir el acontecimiento a mis 22 años, marcó toda mi carrera, sino también yo creo que marcó la historia de Bolivia. Hay un antes y un después. ¿Por qué? 1967, cuando se produce el lanzamiento, Bolivia y América Latina era un escenario de la Guerra Fría. La Guerra Fría, un enfrentamiento entre las dos potencias, las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el capitalismo y el comunismo. Había un enfrentamiento, no había un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias, pero tenían campos de batalla. Vietnam en esa época, por ejemplo, en el sudeste asiático, y América Latina, Bolivia, Argentina, Chile, y claro, se produce en ese momento. Es un conflicto que marca a Bolivia en qué sentido. ¿Por qué? Porque marca una polarización entre dos visiones que había en esa época en Bolivia y en todo el mundo. Y claro, eso polariza a la sociedad boliviana. Fíjense que no solo polariza, no solo afecta a la clase obrera, a los mineros que toman partido, no solo afecta a los estudiantes, a las clases medias, afecta al periodismo, afecta a la Iglesia Católica, que se divide en una iglesia progresista y en una iglesia conservadora, afecta a las Fuerzas Armadas. No se entiende el surgimiento de dos militares que participaron participaron en la decisión de la ejecución de Che Guevara, Obando y Torres, que dirijan posteriormente, 2 años después, sendos gobiernos de izquierda. Eso te da una idea. En esos dos nombres no lo nombras a René Barrientos. ¿Él no da la orden? No, Barrientos sí, pero había muerto. Barrientos murió, claro. Pues, son 3 militares. Pero cuando lo ejecutan claro, al Che, Barrientos estaba vivo todavía. Claro, participan los 3 en la decisión, pero los que después toman una posición de izquierda son Obando y Torres. Claro. Entonces eso da una idea, una medida de la polarización que marcó este acontecimiento en la Bolivia de esa época. Ese es el contexto histórico en que se produce la guerrilla del Che. El Che es uno de los mitos de que el Che se había peleado con Fidel y que Fidel lo manda a la muerte. No es exactamente lo mismo. Hay un testimonio que es muy importante que se publicó acá en Bolivia. Es de una entrevista que le hace un boliviano a Regis Debray, al filósofo y escritor francés que vino a unirse a la guerrilla, que entró y fue detenido cuando salía de Yacahuazú, fue apresado en Muyupampa y condenado a 30 años de prisión. Estuvo 3-4 años en Camiri preso, en una cárcel militar, y después fue amnistiado por Torres. En esa entrevista, Regis Debray revela que un día antes de venir a Bolivia, con esa misión para entrevistarse con el Che, que ya estaba en Yacahuazú, lo visita Fidel Castro en el hotel donde estaba y le pide y le dice que él ha intentado disuadir al Che para que no venga a Bolivia. Fidel no estaba de acuerdo con la guerrilla. Él sabía que era un fracaso, que iba a ser un fracaso. Y le encarga a Regis precisamente que intente disuadir, decía que era una empresa que no tenía futuro. Ahora, otro detalle es importante también. El Che no tenía la intención de hacer una guerrilla en Bolivia. Lo que el Che tenía la intención de tener, para ponerle un nombre, una escuela guerrillera que iba a irradiar a toda América Latina. Elige ese lugar, ¿por qué? Porque estaba en el centro del continente. Se dice, ¿no?, que geopolíticamente era un lugar estratégico. Claro, era un lugar estratégico, estaba en el centro de América Latina, él pensaba irradiar, de ahí la guerrilla en América Latina, en primer lugar a la Argentina. Él era argentino. Entonces, por eso convoca a Ciro Bustos, un pintor vinculado a la izquierda radical en Argentina, va a Camiri y después entra con Regis Debray a Yacahuazú, y él tenía la misión de contactar
con la gente que iba a preparar el foco guerrillero en Argentina, que era el primer paso. A ver, pero un detalle. Si es que Fidel Castro no está de acuerdo con esa misión que encara el Che Guevara, entonces podemos deducir que sí estaban peleados. O sea, claro, porque el Che Guevara se viene sin pedirle permiso al jefe. Y después le dice al Seguis de Bray, a ver, dile que se vuelva. Es que no, él sale, Che Guevara sale de Cuba, estuvo en Cuba, antes había hecho una intentona que fracasó precisamente en África. En África es una guerrilla, claro, en el Congo, cuando va al Congo y se entrevista con un líder socialista egipcio, Nasser, hay un testimonio muy interesante. Nasser le dice, pero ¿a qué vienes tú acá? Si aquí tú no puedes venir a dirigir aquí que no conoces, claro, a la guerrilla africana. Le digo, ¿qué? ¿Vienes en el plan de Tarzán? Le dice, vas a fracasar. Y fracasa. Y fracasa. Y cuando el Che Guevara escribe su diario en el Congo, empieza con esa frase. Dice, he fracasado. Entonces va, y claro, él con la idea, él piensa que América Latina es otro contexto que él conocía bien, piensa que Bolivia es el mejor lugar, el más fácil. ¿Por qué? Porque conocía la tradición insurreccional revolucionaria de Bolivia, y él pensaba que podía tener iba a ser un buen ambiente para el desarrollo de su proyecto, que, como digo, inicialmente no pretendía estallar acá. Claro. Él no se pelea, obviamente. Fidel, como dice, no podía impedirle, decir, no vayas, estás detenido. Él estaba en contra, no le parecía una buena idea, no le parecía una estrategia correcta, pero lo deja partir. Obviamente es solidario, como fue solidario con él cuando se fue al África. Ahora, cuando él llega, inmediatamente cuando se descubre la guerrilla, que fue en enero, febrero del 67, antes de nada, cuando se sabe que está el Che y se corta todo contacto con Cuba, entonces ahí ya pierde cualquier posibilidad de una eventual ayuda, porque otra cosa que se dice es que Fidel Castro podía haberlos rescatado, lo que era prácticamente imposible. Claro, pero a ver, has dicho una palabra interesante cuando hablabas del Congo, el diario del Che. En Bolivia hay otro diario, y siempre se reivindica el diario del Che, pero no se habla del otro diario que hizo José Santos Vargas, el Tambor Vargas. ¿Por qué? Porque ese podría ser uno de los primeros diarios de un guerrillero, digamos, chico, joven, en fin, que en la guerra de guerrillas de la independencia de nuestro país. Podría ser ese texto, bueno, ese diario que se lo reivindique, pero sin embargo es el diario del Che. ¿Por qué no se maneja eso en tu análisis? Bueno, no te podría dar una respuesta. Yo he leído el diario del Tambor Vargas, obviamente. Te digo por los tiempos, ¿no? Sí. Bueno, yo te puedo decir por qué, porque el Che ¿por qué se lee el diario del Che? Digo porque era el guerrillero famoso, digamos, ¿no? Y es más actual, o sea, claro, es más contemporáneo a nosotros, ¿no? Así como no se ha leído el Tambor Vargas, tampoco se ha leído, te apuesto, hay mucha gente que no conoce, qué sé yo, otros libros fundamentales de Bolivia. Ahora, yo te digo, llama la atención que todavía el Che Guevara siga de alguna manera vigente, ya no quizá ideológicamente ni políticamente. Fíjate que vino hace poco un investigador americano, Thomas Field, que tiene un libro muy lindo que ha escrito sobre este periodo de transición, precisamente desde el derrocamiento de Paz Estenssoro en 1964 hasta el inicio del gobierno de Barrientos, que es una época vital. ¿Por qué? Porque el derrocamiento de Paz Estenssoro marca el final de los 2 sexenios de la Revolución Nacional y el inicio de los 3 sexenios del militarismo en Bolivia, con sus diferentes exponentes, de izquierda, de derecha, etcétera, etcétera. Y él vino a escribir la semblanza, la historia del Che Guevara en Bolivia.
Estuvo aquí un par de años, antes había venido para escribir ese libro. Y vino y escribió, y yo le pregunté, y le digo, oye, ¿por qué sigue interesando el Che? Al final el libro no fue sobre, todavía no se ha publicado, no fue sobre el Che Guevara en Bolivia, sino el papel del Partido Comunista Boliviano, que no estaba de acuerdo con el Che, por supuesto, también, y obviamente, y sobre el papel del Partido Comunista en la guerrilla del Che. Y yo le pregunté, ¿sigue interesando el Che? Y me dijo, sí, sigue interesando. Y en Estados Unidos se sigue leyendo. Los libros sobre el Che Guevara se siguen leyendo. Y eso es cierto. Nosotros con Humberto Bacaflor, los colegas Humberto Bacaflor y José Luis Alcázar, dos colegas, que somos los últimos sobrevivientes de la cobertura de la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, porque éramos muy jóvenes, teníamos 22, 23 años, publicamos un libro que se llama La guerrilla que contamos, que recoge nuestra experiencia de esa cobertura, y también se publicó una edición en Estados Unidos, una edición impresa y una edición también en digital. Juan Carlos, eso demuestra que hay todavía interés, y si me permites todavía. Sí. Después publicamos, cuando yo era director de Página 7, con motivo del 50 aniversario de la muerte del Che, sacamos un libro que titula Che, una cabalgata sin fin. Y es así, resulta que el Che, 50 años después, sigue cabalgando. Yo no digo ya ideológicamente, porque evidentemente está comprobado su teoría del foco guerrillero ha fracasado. Él ya fracasó y se dio cuenta pues antes de morir. Evidentemente sus ideas no prendieron, pese a que marcaron hasta el día de hoy. Vemos al expresidente Evo Morales, vemos todavía tiene la figura del Che Guevara ahí en su refugio de Chapare. Entonces, yo creo que sí, sigue siendo una figura histórica, controvertida, lo que tú quieras, pero sigue, qué sé yo, teniendo lectores y gente interesada en seguir. Este interés por la gente, digamos, nueva, por las nuevas generaciones, de conocer y saber cómo surge el Che en general. Pero vuelvo a este tema del Partido Comunista, que era la línea que se manejaba, y que estaba centralizado, dicen en Lima en ese momento, que cuando el Che Guevara estaba allá en Bolivia, lo traiciona, y por eso es que también algunos núcleos de gente de los centros mineros también dejan de apoyar a la guerrilla del Che. ¿Es verdad esto? ¿Tiene que ver algo en toda tu investigación? El Partido Comunista nunca estuvo de acuerdo. Nunca estuvo de acuerdo. De hecho, cuando el secretario general del Partido Comunista, Mario Monge, el negro Monge, lo visita al Che en Yacahuasu en la noche de Año Nuevo, le dice claramente que la tradición de la revolución revolucionaria boliviana era insurreccional. El 52 hubo una insurrección popular. No era una tradición guerrillera como la que proponía. Además le decía que cualquier proyecto revolucionario debía estar encabezado por bolivianos, debía estar encabezada por lo que él creía, por el partido vanguardia de la clase obrera que él consideraba que era el Partido Comunista. Entonces lo que proponía Mario Monge era decirles, oye, si hay un proyecto revolucionario lo dirige el Partido Comunista, lo dirijo yo. ¿Por qué? Porque el partido maneja el fusil, está a la orden del partido, a la diferencia de lo que proponía China, que es el fusil, o Fidel Castro, que es la que maneja la política. Y ahí vino la virtual ruptura. Pero muchos militantes del Partido Comunista que apoyaban a la guerrilla, que apoyaban al Che, que habían sido reclutados por Che, siguieron trabajando con él. El Partido Comunista, según se sabe, no tuvo un papel activo de traicionar al Che, de boicotear el trabajo del Che, simplemente se abstuvo como partido, pero toda la gente que se había comprometido con él siguió el proyecto. Lo que pasa es que la guerrilla aborta temprano debido a la denuncia, a la deserción primero de tres guerrilleros bolivianos
que salen y son los primeros en que los detienen y denuncian la presencia de los guerrilleros, que después se confirma con la salida de otros 3, y claro, ahí el ejército tiende un cerco a la zona donde estaba sentada la guerrilla y no permite el ingreso ni la salida de nadie. Entonces ahí se corta toda la comunicación, no solo supuestamente con Manila, que era el nombre clave de Cuba, sino también con la red urbana que estaba en ciernes, como lo ha contado muchas veces Loyola Guzmán. Adelante. Hemos hablado de este plan de la guerrilla. Nos has contado ciertos desafíos que he enfrentado en todo ello. ¿Qué otros más consideras tú han sido o deben ser tomados en cuenta para conocer en este marco? Otros capítulos que ha tenido que enfrentar la guerrilla de manera para vivir lo que ha vivido Ñancahuasma. Bueno, yo creo que el principal problema fue el desconocimiento, en primer lugar, del contexto político, y después el desconocimiento de la zona geográfica. Te voy a dar un detalle. Entonces vino con los ojos vendados. Son los dos pilares tan fuertes que tendría que haber estado enterado el Che. Hay un dato muy interesante que yo lo escribo en un texto en el libro Che, una cabalgata sin fin, que es la primera visita del Che Guevara a Bolivia, en 1953. ¿Con qué nombre entra? Che Guevara. No. Se pone, bueno, entra con un nombre... No, el 53 era un joven que no tenía ninguna participación política. Y el 53. El 53, claro, el 53. Él hace una primera visita. Bolivia había vivido una revolución, una insurrección popular, armada. Cuando él llega, fíjate, el mismo día que llega, ese día llega el hermano del presidente de Estados Unidos a Bolivia, el hermano de Eisenhower. Viene precisamente a arreglar casi como un mediador entre Washington y Bolivia, después de la revolución, para limar asperezas con el gobierno de Paz Estenssoro. Y sostiene una entrevista y a partir de ese momento, claro, porque en Estados Unidos existía la preocupación por la radicalidad de la revolución del 52. Se produce esa entrevista y fíjate que el Che Guevara no hace ningún comentario sobre esa revolución. Hay una sola mención que él hace en unas cartas que dirige a una amiga en Córdoba, donde se muestra impresionado porque vio a los campesinos armados en un desfile, y después él va a la mina de Bolsa Negra y donde ve a los mineros armados y se muestra impresionado por eso. Pero no hay, digamos, ninguna evaluación política. Durante su estancia en La Paz, se produce la reforma agraria, el 53, y él no hace ninguna mención, lo que indica que en esa época pues no tenía muy claras las ideas, digamos. Pero cuando él viene, su evaluación política, obviamente, no toma en cuenta la tradición boliviana, como yo te digo, no toma en cuenta todos esos aspectos, y ni siquiera toma en cuenta la popularidad de René Barrientos Ortuño, que era un militar, que a pesar de que había llegado al poder por un golpe de Estado, se había legitimado por una elección y realmente era un hombre muy popular en el campo. No toma en cuenta un factor importante, la alianza militar campesina que había firmado Barrientos, que era muy importante, y que evitaba el pacto militar campesino. Obviamente, y esto iba contra un principio elemental de la guerrilla, que es que el guerrillero se mueve en el campo, en la zona rural, como pez en el agua. La guerrilla del Che nunca encontró un solo aliado en el campo. En primer lugar, era una zona muy aislada, muy descampada, y además por la eficiencia del ejército fue muy grande, con el cerco, y militar mi campesino, por ejemplo, cuando la guerrilla intentó sacar sus comunicados utilizando algún campesino, los mensajeros caían presos y pues no se conoció ningún comunicado de la guerrilla. Juan Carlos,
¿Sabes que ya ha pasado media hora? No, media hora ya se nos ha pasado. En tan poco tiempo se nos ha pasado media hora. Bueno, no te preocupes, yo llevo 55 años hablando de la guerrilla. Igual es Mira, de verdad. Digo, no porque yo quiera, sino porque me preguntan. Media hora se nos ha ido, así que se va la segundita. Pues Así es, haremos un volvemos en breve corte. instantes. Conéctate ya, historias que inspiran, noticias que van TVU, la voz de la gente, cultura, tendencias, lo ves en las redes. TVU. Juan Carlos, ahora entraremos en materia. Es decir, ¿cómo llega, bueno, después del 53, cómo llega, cómo entra el Che a Bolivia? Llega a Bolivia. Claro, o sea, se cambia de nombre, de aspecto, en fin, ¿cómo entra? Fíjense que él llega a Bolivia en un momento muy curioso porque él estaba desaparecido, entre comillas. Lo buscaban no solo los organismos de seguridad de todo el mundo, la CIA, etcétera, etcétera, sino los periodistas. Todos querían saber dónde estaba. Él había fracasado en el Congo, estaba desaparecido. Había muchos rumores. Se decía que Fidel lo había hecho fusilar, se decía que había muerto en la invasión, en la defensa en Santo Domingo, durante la invasión de los marines en 1965, se decía que había desertado, se decía que estaba luchando, qué sé yo, en tal parte, que estaba preso en la Unión Soviética, se decía de todo, pero el Che no aparecía. Es muy curioso y se desataban todo tipo de versiones. Justo revisando las hemerotecas, vas a encontrar, pues yo cito, por ejemplo, algunas. Por ejemplo, en Colombia, una dirigente comunista declara a la prensa que estuvo cenando con el Che en un restaurante de Bogotá y el Che ya estaba en Bolivia, claro que no sabía. Y claro, al Che otro ha cenado. Sí, al Che se lo buscaba en todo el mundo, obviamente, menos en Bolivia. Claro. Y claro, él llega poco tiempo antes de su ingreso a Ñacahuazú. Lorenzo Ñacahuazú, no me acuerdo la fecha ahora, pero obviamente es en noviembre, cuando del 66, 2 días después, o no sé si los mismos días que se celebraba el segundo aniversario del golpe de Barrientos a Paz Extensor. Él llega, se aloja en un hotel del Prado, en el Hotel Sucre, se aloja con un nombre de, obviamente ficticio, no con el nombre de Ramón. Viene calvo, se había rasurado el cabello, no tenía barba, obviamente, con unos lentes de Carey, se aloja y viene como un funcionario internacional, cualquiera, Mena, con el apellido de Mena. Estuvo alojado ahí un día y después partió rumbo a Camiri y entró y no estuvo muchos días en La Paz. Es curioso, cuando presentamos nosotros el libro, en la guerrilla que contamos, en la primera feria esto lo presentamos el 67 con motivo del 50 aniversario, y en la feria del libro de La Paz, es curioso, se me acercó mucha gente para asegurarme que en su casa había estado el Che Guevara, porque resulta que todo el mundo estuvo con el Che Guevara. Como en Bogotá, la casa no en Bogotá. Sí, y me contaron historias fabulosas, y digo, oye, si hubiese sabido, hubiese escrito otro libro. Hubiese sido un libro muy diferente. Entonces él entra, se va a Camiri, en Camiri se va a Lagunillas, cerca de Lagunillas estaba la casa de Calamina, que era una casa que compró el Coco Peredo, que era el enlace que conducía por el río Ñacahuazú al campamento que habían abierto. Y ya no sale más. En su diario él escribe: hoy empieza una nueva etapa en mi vida, qué sé yo. Yo
Sí, fíjense, yo siempre, claro, nadie sabe, yo siempre me pregunté cómo vivió el Che Guevara los últimos minutos de su vida, los últimos segundos, cuando vio en la escuelita de Liguera que entraba el sargento Terán y supo en ese momento que lo iban a matar. Entonces yo siempre pensé, ¿qué pensaba? ¿Qué le vino a la cabeza? ¿Qué idea le vino? ¿Qué balance hizo? Difícil de saberlo. Claro, porque, pero hay una frase, ¿no?, que le dice a Terán antes de que lo fusile, ¿no? Apunta bien. No, bueno, no es verdad eso, porque está en un texto que dice, apunta bien porque matarás a un hombre, le dice. Eso es parte de la mitología. No es verdad esa frase que le No se ha comprobado que sea verdad. Eso es parte de la mitología. Hay muchas frases que le han inventado. Pero lo que quiero decir, no se sabe qué es lo que pasó, que además se supone que como todo hombre, como todo ser humano, pues reacciona como tal. Y esta pregunta que yo me hacía durante muchos años marcó también mi paso del periodismo, de la crónica periodística a la ficción. Yo escribí un cuento que se llama El espejo, donde imagino la agonía del Che. Lo publiqué hace poco en mi primer libro de cuentos. Y el Che pues deambuló todos esos meses por la selva, sin contacto con nadie, pasaron hambre, la pasaron muy mal, y ahí yo me imagino, aunque él no deja ninguna constancia, digamos, en su diario, no deja una frase que diga he fracasado, ¿no? Pero claro, todas las penurias que él cuenta demuestran obviamente no solo lo que estaba viviendo, sino eran simplemente una admisión de que evidentemente pues, no había resultado su proyecto. Y ya sabemos cómo terminó, ya sabemos que hubo 5 sobrevivientes que salieron posteriormente a Chile, después que volvieron y trataron de reorganizar al ELN, la muerte del INTI, y después la reorganización del ELN por parte del Chato Peredo, su ingreso a Teoponte, y sabemos también cómo terminó Teoponte. Un poquito hablarnos de Teoponte luego. ¿Y qué nos puedes comentar de la participación femenina? Es decir, este nombre que ha quedado, Tania la guerrillera. Bueno, Tania... ¿Cuál es el rol? ¿Qué rol cumple en la guerrilla ella? Tania no iba a ser combatiente. Tania simplemente acompaña a Regis Debray y a Ciro Bustos a Ñacahuaso. Los lleva y los ingresa. Pero al momento que cuando llegan ellos, el Che no estaba. En Ñacahuaso él había salido, se había dividido la guerrilla, había salido a hacer una inspección, a reconocer el terreno, iban a tardar en volver. Y deciden esperar a que regrese el Che. Obviamente tanto Regis como Bustos, que habían ido a entrevistarse con él para hacer los planes futuros para Argentina y para la publicidad, la campaña internacional con Regis, no salen, deciden esperarlos, y Tania se queda con ellos precisamente entonces ya se produce el cerco y no pueden salir, y Tania no puede salir y se queda ahí y no tiene más remedio que acompañar a la guerrilla, y ya sabemos que ella muere en el Badr y eso, pero en realidad ella debía formar parte de la red de enlaces, de la red urbana y no de la guerrilla. No tenía ese papel, no debiese cumplir ese papel, pero queda atrapada. Y en cambio Regis y Ciro Bustos logran salir a Moyupampa, pero cuando salen a Moyupampa son apresados de inmediatamente. Es curiosa también la historia, porque cuando son detenidos, obviamente ellos dicen que son periodistas, pero cuando los reconocen, Regis ya era famoso entre comillas, en la izquierda. ¿Por qué? Porque él había publicado en Cuba un folleto que se llamaba Revolución en la Revolución, que precisamente reivindicaba el foco guerrillero como detonante de una revolución, a semejanza de lo que había ocurrido en Cuba. Entonces, cuando lo detienen a Regis, obviamente las agencias de noticias mandan la noticia y dicen,
Regis escribió tal libro, qué sé yo, es un filósofo vinculado a la izquierda francesa, y claro, lo agarran detenido. Y de casualidad, estaba en Muyupampa el periodista, el corresponsal de Presencia, Hugo Delgadillo, del diario católico Presencia. Y cuando lo vio, él no sabía quién era, lo vio extranjero, que había sido detenido, simplemente le tomó una foto con una camarita Instamatic de Kodak, le tomó una foto y mandó la foto a Presencia. La foto demoró en llegar 2 semanas, porque mandó esa foto a Humberto Bacaflor, que estaba en Camiri, y él entregó un viajero, porque en esa época no había celular, no podías mandar de otra manera, le dio el rollito de fotografías a un viajero para que lo entregue en Presencia. El viajero se quedó en Santa Cruz, llegó a La Paz y no entregó de inmediato, y cuando entregó a Presencia habían pasado 2 semanas. Pero, mientras tanto, el ejército informó que 2 extranjeros habían muerto en combate. Y Presencia publica la foto, y esa foto le salvó la vida a Regis Debray. Pero yo digo, lo he escrito en mi libro también, que si bien esa foto le salvó la vida a Regis, condenó a muerte al Che. Porque claro, cuando se publica que Regis está preso, se arma una gran campaña internacional en la que participa incluso el Papa, que pide su libertad, interviene el presidente de Francia, que exige su libertad, el presidente de Italia, una gran campaña internacional. Entonces, claro, los militares dicen, si decimos que Che está preso, va a ser peor que lo que ocurrió con Regis, y ahí viene pues una de las razones por la ejecución. Incluso se dice que Estados Unidos pidió que se lo capturara vivo. ¿Por qué? Porque le convenía más por toda la información que podía brindar. ¿No? Juan Carlos, en ese contexto entonces, ¿cómo se da la captura para una posterior muerte del Che Guevara? Bueno, la captura se da, pues también se atribuye, se dice mucho, se habla mucho de que en la captura, bueno, participaron los gringos. Inmediatamente después del estallido de la guerrilla viene un comando, un grupo de militares, de rangers americanos, a entrenar a los soldados bolivianos que no tenían ninguna preparación antiguerrillera, obviamente. Era un grupo, no me acuerdo si de 8 o de 10 militares, encabezados por un coronel Shelton. Y claro, ellos entrenaron en Santa Cruz a un grupo, a los rangers bolivianos, pero que recién entran en acción precisamente al final de la guerrilla. El primer grupo que entra es precisamente el de Gary Prado, que llega a la zona y que, bueno, participan en el único combate, pero cuando la guerrilla ya estaba derrotada, estaba deambulando por la selva, sin alimentos, sin... Entonces, Juan Carlos, ¿tienes el dato de cuántos empezaron la guerrilla? ¿Cuántos guerrilleros? ¿Por qué te digo? Porque sí, no sé el número exacto, pero el ejército boliviano, más, digamos, la ayuda o quienes hayan venido, ¿no era acaso fácil nomás el ya cercarlos, en fin? Era tan fuerte, o sea, tenían tanto armamento los guerrilleros, lo que estaban... No, lo que pasa es que es una zona muy amplia, ¿no? Recorrí toda la zona. Hay un problema, la guerrilla se divide, como digo, se divide. ¿Cuántas más o menos? No, es que no recuerdo la cifra, pero creo que no pasan de 60 o 70, era muy chico. Obviamente era una desproporcionada con el número de ejército. Pero claro, no es lo mismo que un grupo que se desplaza y 2 grupos de los que no tenían mucha claridad, tampoco el ejército, entonces no sabían si eran 2 grupos o cuántos grupos eran, pero están ambos, y ambos grupos se buscaban porque evidentemente, estratégicamente, tenían, como decía, se separaron. ¿Por qué? Porque el Che había ido a investigar, a recorrer la zona para ver para hacer sus planes, ¿no? Entonces se separan, se dividen y ahí empieza. Esa es la primera derrota, digamos, la primera causa de la derrota militar. Y después, obviamente, cuando el gobierno cerca la zona, una zona amplia y donde no permite el ingreso ni la salida de nadie, obviamente va ahogando a la guerrilla. Y a medida que va registrando sus pasos, obviamente cuenta
fácilmente con la complicidad de la escasa población rural. ¿Por qué? Porque la población rural obviamente jugaba siempre un poco a los dos bandos, recibía la plata de los guerrilleros, pero también cuando venía el ejército decía, ¿por aquí? Como suele ocurrir, ¿no? Entonces simplemente si por aquí han pasado, qué sé yo. Y claro, ahí fue fácil ya detectar, y ya finalmente ya los tenían muy detectados. Cuando se produce el vado del yeso, que muere el grueso de uno donde muere Tania, ya queda completamente debilitada con eso más la guerrilla, y obviamente ya al final pues ya es la captura, es en la emboscada final en la quebrada del Churro, ¿no? Después de este hecho viene las manos del Che. ¿Por qué deciden, primero la disyuntiva, hay que matar o no hay que matarlo? Después lo matan, bueno, como testimonio de la muerte hay que mandar las manos. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué las manos sucede eso? las corta Toto Quintanillo. Toto Quintanillo, que era un funcionario del Ministerio de Gobierno, que después lo envían por motivos de seguridad de cónsul a Hamburgo. Cuando está en el consulado de Hamburgo, A él lo matan, ¿no? Mónica Ert lo mata de un balazo del ELN, después Mónica Ert la matan aquí en un operativo. Y obviamente iban a desaparecer el cadáver, habían recibido la instrucción de enterrarlo, quemarlo, qué sé yo, pero necesitaban las manos para la identificación. Entonces le cortan las manos, le cercenan las manos, ponen en un frasco de alcohol, por esa razón era, ¿no? El ministro del Interior era Arguedas, Toto Quintanilla trabajaba bajo sus órdenes, y es por esa razón, y obviamente se produce de esa manera. Tardaron muchos años en encontrar, como se sabe, los restos del Che. Es curioso que han pasado también van a pasar ya 45 años han pasado y todavía no encontramos los restos de Marcelo Quiroga, ¿no? Pero tarde o temprano se van a encontrar porque pues, no se pueden ocultar esas cosas. Por cierto, también desapareció el cadáver, los restos de Mónica Erto, que es la que asesinó a Toto Quintanilla. Mónica, estoy leyendo un libro ahora, precisamente una novela de Álvaro Vela, un ecuatoriano. Mónica era hija de Ert, un alemán nazi que llegó a La Paz, que llegó a Bolivia después de la guerra, que fue el fotógrafo, camarógrafo de Hitler. Que le gustaba la cinematografía. Claro, era camarógrafo de Hitler y estaba, obviamente, se vino al Oriente, tenía ahí una hacienda y pasaba desapercibido completamente, amigo de Klaus Altmann, de Klaus Barbie, y esta mujer pues también participó en todo eso y después la asesinaron en un operativo, murió, los ejecutaron a los 4 que estaban ocultos en una casa, en una Ipata, si no me acuerdo, y claro, también desapareció el cadáver. ¿Los restos siguen desaparecidos de Mónica? ¿Perdón? ¿Siguen desaparecidos los sigue restos? desaparecido, nunca se supo dónde están sus restos, nunca se, pero supongo que también tarde o temprano se va a saber, ¿no? Ese momento histórico que hace Mónica cuando está de cónsul en Hamburgo. Es interesante el momento también, porque ella entra con otro motivo a la oficina y es en la oficina que le dice que es por venganza. Por la venganza, precisamente. Ella entra y le pega el disparo. Al momento que le pega el disparo, entra la esposa de Toto Quintanilla, y la trata de sujetarla, y al sujetarla le arranca la peluca y se queda con el bolso y se queda con el arma. Y el arma pertenecía a Feltrinelli. Feltrinelli, un editor famoso italiano, que es el que publicó por primera vez el diario del Che en Italia, es el que publica la foto del Che Guevara, que se convierte en póster, que es muy famosa en todo el mundo, un editor de izquierda italiano, que después muere cuando estaba intentando poner una bomba en una torre eléctrica en Italia. Ahora,
Después de todos estos hechos, ya muere el Che, le corta las manos, todo, todavía queda latente en la juventud boliviana en ese momento de querer continuar el legado del Che y surge la guerrilla de Teoponte. ¿O cómo analizas ese Claro, momento? la guerrilla de Teoponte es un intento pues, de continuar la guerra del Che, obviamente, ¿no? Fue un desastre total, porque si el Che no conocía la región donde fue, los guerrilleros de Teoponte conocían menos. Yo tengo 7 amigos que han muerto en la guerrilla, compañeros de colegio y de curso de Sucre y de La Paz. Obviamente no tenían ninguna preparación, ningún entrenamiento, no conocían la región, poco menos yo diría que partieron como si estuvieran partiendo una excursión. Y claro, y entonces el ejército entonces no cometió los errores que cometió con la primera guerrilla. De inmediato, sin perder el tiempo, cercó toda la zona y no permitió el ingreso de nadie, incluso de la prensa. Por ejemplo, con la guerrilla de Che, los periodistas pudimos instalarnos en Camiri, incluso yo, por ejemplo, incluso pudimos entrar a la zona guerrillera, claro, con el ejército, con uniforme militar, pudimos entrar. Pero en Teoponte no permitieron nada, ni siquiera llegar a Caranavi, ¿no? Porque no querían testigos de nada. Entonces fueron aniquilados. Los que no murieron de hambre murieron aniquilados por el ejército. Yo tengo una pregunta aquí. ¿Dónde queda el verdadero concepto entonces de esta idea que no sé si la historia también nos lo ha puesto muy fuerte en relación al Che Guevara? La revolución socialista, de la que incluso actuales gobiernos han tomado la mano. Bueno, yo creo que sí, como toda revolución, era una idea romántica. No te olvides la Revolución Mexicana, que sigue perviviendo, que también fue una muy romántica en ese sentido. Tú lo puedes ver todavía hoy muy vigente, porque claro, el régimen mexicano que siguió a la revolución lo reivindica. La revolución, la reforma agraria, todo eso, que fue un levantamiento armado. No te olvides que lo que ocurrió también en Bolivia muchas veces, con la revolución del 52. En México fue anterior, con la revolución cubana también. Claro, ¿no? Hay que olvidar, un poco lo que hablaba al principio, el momento histórico de Bolivia, de América Latina, el enfrentamiento que había. No se puede mirar ese momento con los parámetros actuales. Los parámetros, en esa época no se hablaba de una polarización entre dictadura y democracia. La democracia que se conocía pues era muy imperfecta, era la democracia del MNS, cuando no había una democracia del fraude electoral, etcétera, etcétera. En esa época se hablaba de dependencia y de independencia. Bolivia era un país tremendamente dependiente de Estados Unidos. Bolivia vivía de la ayuda extranjera, no vivía de otra cosa, mientras el petróleo estaba en manos de una empresa como la Gulf Oil, que prácticamente pues, no dejaba nada a Bolivia. Entonces hay que verlo en ese sentido. Entonces obviamente, y no te olvides también, una revolución triunfante como la de Cuba. En esa época los dos paradigmas que habían en América Latina eran, por un lado, Fidel Castro y el Che Guevara, y por el otro lado, John F. Kennedy de Estados Unidos. Esos eran los paradigmas, ¿no? Claro, después, con el tiempo, todo se fue desmitificando, obviamente. Hay que recordar que en su primer momento la revolución cubana había alfabetizado a miles de campesinos, había incorporado, se veía casi como una esperanza. Para esa juventud había una esperanza. No te olvides, la revolución, la guerra de Vietnam, concientizó a toda la juventud. El 68, yo tengo un artículo que publicaba, y está también en mi libro, de la revolución, el mayo del 68 en París, que tuvo una réplica en Bolivia, en México, en todo el mundo. Bien, entonces, querido Juan Carlos, cuando hablas y dices que muchas de estos... Quiero decir, eso ha desaparecido.
Ya no hay. No, ya no existe. Pero has dicho un término que son un poco impulsos románticos, es decir, de que así como has caricaturizado el tema de la ida de los guerrilleros a Teoponte como una excursión, ¿crees que muchas de estos intentos es así, es medio romántico, medio que queremos ser todos como el Che, una cosa así? No, yo no creo que ¿Cómo? exista, yo no creo que ¿Cómo? exista, yo no creo que exista eso. Sí, lo que sí había había una ilusión, qué sé yo, revolucionaria. ¿Por qué? Que como una manera de buscar precisamente el desarrollo, de eliminar la pobreza. No se olviden, por ejemplo, la revolución sandinista. La revolución sandinista, el 79, fue realmente, yo creo que fue la ilusión más grande, la última ilusión revolucionaria en América Latina, que cabalgó, escrito también sobre esto, sobre una tonadilla muy linda que se llamaba Son tus perjúmenes, mujer, que uno identificaba con esa canción. Y fíjate en qué terminó la revolución sandinista, en una dictadura tremenda de la pareja Ortega. Y claro, todos veían con mucha ilusión. ¿Por qué? Porque pensaban que era el camino más rápido precisamente para la eliminación de la pobreza, de las desigualdades sociales, de la reforma agraria, etc. Eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque las condiciones también históricas son diferentes. Paradójicamente, ves en Europa, por ejemplo, que la ultraderecha está creciendo de manera alarmante en la juventud, no en la gente mayor, en la gente menor de los 30 años. Es decir, ¿por qué? Porque claro, son otras condiciones, la juventud ve que no tiene salida, piensan que la democracia ha sido un fracaso, etcétera, etcétera. Juan Carlos, mira, ¿qué ha pasado? Terminó la historia de las guerrillas y terminó el tiempo. Me acaban de ¿Qué hacemos, Juan Carlos? ¿Seguimos hablando? Segunda parte. Juan Carlos, se acabó. Se acabó. hablar del 79. Bueno, realmente hablar con Juan Carlos, tanta experiencia en este trabajo periodístico que has hecho, Juan Carlos, mil gracias por estar con nosotros. No, pues gracias a ustedes. Estos temas quedan cortos, pero alguito, siquiera, pues, vamos a decir, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, María René, me dio mucho gusto. Luis, muchísimas gracias. No, a ti, Juan Carlos. Mucho gusto. Contentísimo. Ya seguiremos hablando en otra ocasión. Claro que sí. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Salud.